El día de hoy vamos a continuar con parte de lo que sucedió en la sesión pasada, que era el tema de Function Graph, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de la evolución de la máquina virtual, ¿no? Cómo venimos precisamente de los escenarios de máquinas físicas hasta llegar a, por ejemplo, el tema de no operaciones, ¿no? Un punto importante que me gustaría comentarles es, si ustedes, por ejemplo, quieren conocer cómo se utiliza algún servicio o tienen, digamos, por ejemplo, alguna sesión en específica de entrenamiento que les gustaría que tuviéramos, pónganlo por favor en comentarios y vemos programar una sesión precisamente en específico de ese servicio, ¿no? Pero bueno, comencemos con una pequeña introducción. Como recordaremos de la sesión pasada, para los que nos acompañaron en la sesión pasada, si no, no pasa nada. Básicamente, nosotros estábamos viendo cuál ha sido la evolución precisamente del tema del cómputo, ¿no? Como tal, nosotros sabemos que venimos precisamente de los servidores físicos, ¿no? O sea, no existe, digamos, como tal cómputo sin la capa física, ¿no? Entonces, desde ese punto, algo que sucedía bastante, digamos, en el tema de los servidores físicos es que colocábamos una máquina ahí, ¿no? Y sobre esa máquina colocábamos una aplicación que, pues, tal vez estaba utilizando el 10, 15% de los recursos, tal vez, digamos, en algún pico ocupaba el 60% de los recursos, pero ahí, digamos, teníamos como que mucho desperdicio sobre el tema de los recursos que se utilizaban actualmente en el servidor, ¿no? Entonces, básicamente la máquina estaba ociosa y pues no teníamos como que el retorno de inversión de la misma, ¿no? Posteriormente tuvimos el tema de la virtualización, ¿no? Se dio el tema del boom de la virtualización con VMware, con KVM, con Xen, etcétera. Y sobre este tema ya teníamos la capacidad de stackear dentro de un mismo servidor físico, ¿no? Ya en el servidor físico teníamos pues las capacidades de poder poner, digamos, aplicaciones. Ahora poníamos aplicaciones que corrían sobre un hipervisor, digamos, en un servidor físico y hacíamos mejor aprovechamiento de, digamos, de los recursos como tal, ¿no? La gran desventaja que vino, digamos, con el tema de las máquinas virtuales es que de cierta manera, pues nosotros al colocar un hipervisor, el hipervisor como tal es un recurso de cómputo, ¿no? Entonces ocupa también recursos precisamente sobre el servidor físico, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculábamos precisamente el tema de cuántos recursos se tenía que utilizar por una máquina virtual, teníamos que deducir precisamente en las máquinas virtuales el costo del hipervisor, que normalmente es el 15% de los recursos, depende mucho del hipervisor, ¿no? Como tal, la tecnología siguió avanzando y llegamos precisamente al área de los containers, ¿no? Para, digamos, simplificar este tema de los containers, no es algo nuevo, es básicamente algo que ya existía desde hace muchos años, por ejemplo, en Solaris con los jails o en Linux, por ejemplo, con la parte de Chirrut o los cgroups. Básicamente lo que es un container es un proceso el cual, digamos, corre de manera aislada utilizando las capacidades del kernel de Linux, ¿no? ¿Cuál es la ventaja aquí? Como tal, como es un proceso precisamente del mismo Linux o del mismo sistema operativo como tal, ya no utiliza el tema del hipervisor, ¿no? Por lo cual ese overhead que teníamos en las máquinas virtuales desaparece, ¿no? Otra ventaja que tenemos, digamos, en esta parte es que como no se necesita levantar como tal toda una máquina virtual, un container inicia en segundos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, tal vez de una máquina virtual que podría demorar un poquito más. Sobre este tema también, digamos, las aplicaciones que se pueden poner sobre los containers ya no reservan todos los recursos como una máquina virtual, ¿no? Una máquina virtual la aprendemos y todo el tiempo que esté prendida va a utilizar, no sé, los 2 vCPUs y los 2 GB de memoria que le pongamos. En el caso de un container, nosotros podemos definir threadcalls, podemos decirle, ok, tú puedes utilizar hasta 2 GB de memoria o hasta 2 vCPUs, pero si no los utilizas, no los reserves específicamente, ¿no? Toda esta parte precisamente del tema de los containers nos llevó hacia un escenario en el cual tuvimos desacoplamiento de infraestructura, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros, digamos, desacoplar una aplicación en pequeños módulos. En un momento vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y esos pequeños módulos nos dimos cuenta que en determinado punto se volvieron en su mayoría APIs o brokers, ¿no? Y que básicamente era un script que estaba realizando la función y que sobre, bueno, debajo de ese script teníamos a veces middleware, teníamos a veces, por ejemplo, el tema de un container como tal, teníamos a veces algún runtime en específico que no necesariamente necesitábamos empacar, ¿no? Entonces ya viéndolo desde el punto de vista más programático, pues cambiamos hacia el escenario precisamente de no tener servidores, ¿no? Lo que se le conoce como serverless, ¿no? Aquí en este punto me gustaría mencionarles una cosa respecto al tema de serverless. Actualmente existen diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Y hay muchas aplicaciones que necesitan precisamente seguir corriendo en máquinas virtuales o algunas incluso en servidores físicos, ¿no? Por diferentes cuestiones, la manera en que se despliega, la manera, por ejemplo, en la que opera, la cantidad de recursos que utiliza dicha aplicación, ¿no?
Sin embargo, la tendencia del mercado es ir precisamente hacia un tema de no operación, ¿no? Hoy día, la mayor parte de las aplicaciones Cloud Native están desarrolladas en estos dos modelos, ¿no? En el modelo sin operaciones y en el modelo de operación por medio de containers, ¿no? Ahora, sobre este tema precisamente del desacoplamiento de las aplicaciones y cómo se ha dado precisamente la evolución, tenemos diferentes tipos de arquitecturas, ¿no? Lo que podemos llamar a una arquitectura monolítica como tal es, digamos, una aplicación que está embebida todo dentro de un mismo paquete, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, como, digamos, aplicaciones mayormente Java o PHP, donde, digamos, un mismo módulo hace todas las partes, ¿no? Para que quede un poquito más claro, digamos, este ejemplo, imaginémoslo, por ejemplo, con un e-commerce, ¿no? En el caso de un e-commerce, nosotros tenemos la parte del catálogo de productos, que es un módulo. Tenemos la parte, por ejemplo, de lo que es el checkout, donde nosotros pagamos, que es otro módulo. Y tenemos la parte del back office, donde nosotros entramos a subir los artículos y hacer, digamos, como que las configuraciones, etcétera, ¿no? Ahí tenemos tres módulos, ¿no? En el modelo monolítico de aplicaciones, nosotros tendríamos estas tres aplicaciones dentro de la misma máquina virtual, ¿no? Y esto presenta ciertos problemas, sobre todo el tema de escalabilidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos escalar la aplicación, tendríamos que generar otra máquina virtual con exactamente los mismos componentes instalados y, pues bueno, imaginémonos que lo único que nos interesa es escalar el catálogo porque es lo que está recibiendo más tráfico. No podríamos hacer, digamos, esa separación como tal, ¿no? Por este mismo problema vino la parte precisamente de desacoplar aplicaciones en microservicios, ¿no? De esta manera, nosotros ya tenemos tres aplicaciones como tal, pues separadas, ¿no? Tenemos ya una aplicación del catálogo de servicios, tenemos ya una aplicación como tal de lo que sería el checkout, tenemos una aplicación como tal del back office. Y en dado caso de que tuviéramos una venta extraordinaria, como por ejemplo hace poco acaba de ser el Buen Fin o aquí en México o digamos el Black Friday, etcétera, podríamos escalar únicamente la parte de la aplicación que está, digamos, como que teniendo más tráfico, ¿no? Esto nos representa ahorros precisamente en infraestructura y pues por supuesto en dinero, ¿no? Y pues una manera más eficiente de escalar, digamos, aplicaciones, ¿no? Eso es, digamos, uno de los principales motivadores de por qué, digamos, desacopló, digamos, una arquitectura en microservicios, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, desde el punto de vista de que muchos de estos microservicios tienen que comunicarse entre sí, por ejemplo, el catálogo de productos tiene que pasarle al checkout qué producto está comprando como tal el usuario. Todas estas aplicaciones se empezaron a comunicar por medio de algo que se llama APIs, que las APIs básicamente es una interfaz de programación por la cual nosotros podemos hacer una llamada, ¿no? No es un concepto nuevo, se le conoce, digamos, anteriormente como Remote Procedure Call, etcétera. Aquí básicamente lo que hace es comunicar dos aplicaciones utilizando una API, usualmente REST, para, digamos, el tema de comunicación. Y nos dimos cuenta que muchos de estos microservicios básicamente era solamente un script que recibía, digamos, una llamada HTTP y regresaba una llamada HTTP o mandaba un mensaje, una cola de mensajes, etcétera, ¿no? Para lo cual ya no necesitamos, por ejemplo, middleware, ya no necesitamos, digamos, otro tipo de temas de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿por qué no desacoplar, digamos, o crear un servicio que únicamente reciba esas llamadas, haga el procesamiento por medio de un script y devuelva, digamos, como que el resultado, ¿no? Eliminando la necesidad precisamente de tener servidores o mantener containers o crear infraestructura, ¿no? Es, digamos, en este punto cuando ya cuadra, digamos, el esquema, por ejemplo, de serverless, ¿no? Cuando tenemos una arquitectura totalmente desacoplada, ¿no? Bueno, como tal, el día de hoy la agenda que vamos a manejar es bastante sencilla. Primero vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son los CCS, que es básicamente las máquinas virtuales que manejamos en Huawei, cómo funcionan, qué tipos de máquinas virtuales tenemos. Posteriormente vamos a ver CCE. CCE significa Cloud Container Engine, que es básicamente los clusters de Kubernetes que manejamos dentro de Huawei. Y posteriormente vamos a ver Fusion Graph, ¿no? Que es precisamente nuestro esquema serverless, ¿no? Cómo funciona, qué es lo que hace. Al final de la presentación vamos a dar una demo sobre cómo crear estos recursos, cómo crear una máquina virtual, cómo crear un clúster de Kubernetes, cómo desplegar un container, cómo crear un Function as a Service, ¿no? Debido al tiempo, en la sesión de hoy vamos a ver, digamos, como que esta parte un poco resumida sobre el tema de la creación. Sin embargo, si ustedes gustan, por ejemplo, que tengamos una sesión específica de Kubernetes o una sesión específica de serverless para precisamente el desacoplamiento de aplicaciones, por favor escríbanos en los comentarios y nosotros podemos agendar una sesión para este tipo. Empecemos con el tema precisamente de las máquinas virtuales, ¿no? Actualmente las tendencias globales
están, digamos, marcando diferentes tipos de cargas de trabajo, ¿no? Desde este punto, como ustedes saben, actualmente está en boga mucho el tema del 5G y el tema precisamente de inteligencia artificial, ¿no? Y parte importante de este tema, o por decirlo de cierta manera, el pegamento de estos dos elementos es el cloud, ¿no? Que es básicamente los recursos de cómputo. Sobre este tema precisamente del cloud hemos, digamos, avanzado directamente en muchos ámbitos, ¿no? Que fuimos desde el de data center tradicional hasta ya, por ejemplo, tener, digamos, aplicaciones o microservicios específicos para algún tipo de cargas de trabajo, ¿no? Y precisamente sobre este tipo de cargas de trabajo tenemos también diferentes flavors, por decirlo así, de máquinas virtuales basado en el tipo de trabajo, de carga de trabajo que se requiera, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el tema de image processing, donde se requiere, por ejemplo, rendering de GPU, o por ejemplo, el tema de Cloudphone, donde, por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación para, digamos, correrla en un dispositivo embebido ARM. El tema de aceleración de gaming, que es, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un ambiente de gaming y necesitamos, por ejemplo, ultra baja latencia de red. O, por ejemplo, temas de encripción, donde ya se requiere, por ejemplo, en muchos casos, hardware específico para poder, digamos, manejar capas de seguridad adicionales precisamente sobre el tema de encripción, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sabores que manejamos nosotros actualmente en Huawei, ¿no? Bueno, nosotros podemos, digamos, dividirlo de tres maneras. Uno es el cómputo x86, que x86 es básicamente sobre el tema de las arquitecturas, por ejemplo, Intel, AMD. En el caso de Huawei, utilizamos arquitecturas Intel, procesadores Xeon. En este tema es, digamos, como que el cómputo tradicional, ¿no? El que tenemos todos en las laptops, el que tenemos en la mayor parte de los servidores, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia global precisamente a irnos hacia la parte de ARM, ¿no? Una famosa marca de computadoras que tiene una manzana, hace poco, o creo que esta semana, liberó precisamente su nueva laptop que ya tiene, digamos, procesador ARM. Y una de las grandes, digamos, novedades como que de esta liberación es que esta computadora no tiene ventiladores, ¿no? Nosotros, como tal, todos los días utilizamos procesadores ARM, ¿no? Básicamente, cualquier celular, o la mayor parte de los celulares, el 100%, utilizan procesadores ARM, ¿no? La gran ventaja que tienen los procesadores ARM contra los procesadores x86 es que pueden funcionar a una temperatura más alta, ¿no? O pueden funcionar, digamos, utilizando el mismo poder de carga en una temperatura similar, ¿no? Por lo cual se reducen, digamos, costos de refrigeración. Tiene también, por ejemplo, la gran ventaja de que podemos incluir más cores debido al tipo de arquitectura, entre otras, ¿no? Entonces, precisamente como este boom de las servidores de ARM se ha dado en el mundo, nosotros hemos disponibilizado precisamente servidores en ARM, ¿no? De igual manera, tenemos la parte de nuestro chip Ascent, que básicamente el chip Ascent es un chip específico para cargas de trabajo en inteligencia artificial. Este lo utilizamos mucho para el tema, por ejemplo, de Model Arts, donde podemos, digamos, entrenar modelos, digamos, para el tema de inteligencia artificial, ¿no? Esta es una de las sesiones que tendremos posteriormente sobre inteligencia artificial, entonces esperamos contar con ustedes, ¿no? Actualmente nuestra sinergia la estamos basando en una sinergia hardware-software que se llama Quintian. Esto básicamente, ¿qué ventaja nos da, no? Bueno, Huawei, a diferencia de muchos otros vendors, fabrica todo, ¿no? Como ustedes saben, fabricamos teléfonos, fabricamos procesadores, fabricamos chips, fabricamos servidores, fabricamos data centers, fabricamos software, ¿no? O sea, al poder fabricar todos los elementos de un stack, puedes optimizar a muy, muy bajo nivel, ¿no? Lo cual nos da una excelente performance sobre las soluciones que tenemos, ¿no? Esto es, por ejemplo, digamos, sobre el tema precisamente de x86, ¿no? Debido a esta sinergia que nosotros tenemos, podemos manejar un improvement en performance del 15% dependiendo de la carga de trabajo, y en lo que es precisamente el tema de forwarding de paquetes de red, nosotros podemos llevarnos hasta un abismal 150% extra de lo que, por ejemplo, se tendría, digamos, con la competencia, ¿no? En este tema nosotros tenemos un procesador específico para el forwarding de paquetes, es por eso que, digamos, tenemos esta gran ventaja, ¿no? Además de, digamos, una buena estrategia precisamente sobre cómo utilizar los recursos virtuales, ¿no? Ahora, como les comentaba, nosotros tenemos bastantes tipos de máquinas virtuales. En esta parte tenemos máquinas virtuales para diferentes tipos de cargas de trabajo, ¿no? Para no entrar tanto en detalle en este tema, tenemos máquinas virtuales para cómputo general, que en este caso podría ser, por ejemplo, no sé, tal vez un web server o alguna carga de trabajo que no te, digamos, requiera alto performance. Tenemos máquinas virtuales optimizadas para memoria, en este caso, por ejemplo, muy específico para el caso de bases de datos en memoria, por ejemplo, SAP HANA.
Tenemos máquinas virtuales que son, digamos, tienen disco bastante rápido en dado caso de que nosotros tengamos una aplicación muy transaccional, por ejemplo, algunos tipos de bases de datos. Tenemos máquinas virtuales para el tema de High Performance Computing, en dado caso de que nosotros corramos alguna carga de trabajo para, por ejemplo, cómputo científico, análisis genómico, etcétera. Tenemos, por ejemplo, máquinas virtuales que tienen aceleradoras de GPU, en dado caso de que ustedes requieran rendering por GPU, etcétera, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en lo que es precisamente la parte de los containers, ¿no? ¿Dónde está Huawei hoy día precisamente en el tema de containers, ¿no? En el tema precisamente de desarrollo en esta parte? Bueno, actualmente Huawei es el primer y único miembro chino, o bueno, también de toda Asia, que pertenece a la junta directiva precisamente del Cloud Native Foundation, ¿no? La Cloud Native Foundation es básicamente la asociación que incuba, por ejemplo, Kubernetes e incuba muchas tecnologías de desarrollo de containers, ¿no? De hecho, si gustan, también podremos tener una plática sobre este tema y platicar un poco sobre los proyectos, etcétera, ¿no? Actualmente tenemos, en esta parte somos el primer contribuidor en Asia. Nosotros contribuimos con mucho código hacia la parte open source. Y un punto bastante importante que tenemos es que somos miembros iniciadores del proyecto Kata, ¿no? El proyecto Kata básicamente es un proyecto iniciado en la Fundación OpenStack, en el cual nosotros, en vez de, digamos, correr un container que es, digamos, en cierta parte un subproceso de Linux, ya creamos una especie de máquina virtual atómica que, digamos, ya depende un poco del hipervisor, ¿no? Lo cual trae muchísimas ventajas en seguridad y performance, ¿no? Y también actualmente somos miembros fundadores de la Open Container Initiative, ¿no? Mucha gente conoce los containers como Docker, lo cual, digamos, no es una terminología errada. Sin embargo, Docker es como tal una marca pues es una empresa, ¿no? Y esta empresa, su producto estrella, aunque es open source, es Docker, ¿no? Sin embargo, dado que esta empresa en algún punto podría, digamos, tomar alguna decisión como privatizar este tema, que es bastante usado, varios vendors han tenido la iniciativa precisamente de sacar sus propios flavors de containers, ¿no? Aquí es donde inicia precisamente el tema de la Open Container Initiative. Ahora, ¿dónde estamos desplegados? Bueno, tenemos muchísimas cargas de trabajo, ¿no? En muchísimas industrias, ¿no? Y actualmente tenemos un programa de apoyo bastante interesante para todo lo que es precisamente el tema de containers, ¿no? Como tal, nuestra suite de container, ¿en qué tipo de aplicaciones nos basamos, ¿no? Bueno, podemos decir que tenemos tres sinergias importantes en esta parte. Perdón. La primera estrategia en esta parte es un tema de cloud híbrido, ¿no? Nosotros podemos desplegar, dado que Kubernetes es abierto y las tecnologías de containers son abiertas, nosotros podemos hacer un despliegue precisamente de diferentes tecnologías de container en multicloud, ¿no? También tenemos tecnologías Cloud Native en Batch, sobre todo que estas son súper importantes para todo lo que es el tema de análisis de Big Data. Nuestra solución de Big Data, de hecho, está basada precisamente en esta parte del scheduling utilizando containers. Y tenemos una sinergia también bastante importante en lo que sería la parte de Edge Computing, ¿no? Ahora, como tal, los servicios con los cuales contamos es un repositorio de containers. En esta parte, precisamente, nosotros tenemos lo que sería la parte de orquestación, o mejor dicho, hospedar, digamos, containers, y este servicio es gratuito. Si ustedes no tienen un Docker Registry o un registro de containers, pueden utilizar el de Huawei gratuitamente. Tenemos la parte de Application Orchestration Service, que esta es precisamente para orquestar containers, ¿no? Para orquestar cargas de trabajo en containers en un clúster de Kubernetes, ¿no? Normalmente para desplegar cargas de trabajo en Kubernetes utilizamos archivos YAML. En este caso nosotros podemos hacerlo desde un asistente gráfico, ¿no? Lo cual es una gran ventaja. Tenemos también como tal la aplicación de Service Mesh. Nuestro Service Mesh o nuestros esfuerzos de Service Mesh actualmente los basamos en Istio, ¿no? Que es, digamos, está siendo como que el estándar en Service Mesh a nivel global, ¿no? Tenemos también un tema, por ejemplo, de operaciones unificadas y de operaciones directamente sobre el cloud, ¿no? Como tal, muchos de nuestros proyectos, nuestro clúster como tal está basado en Kubernetes, en Docker, en Istio, utilizamos Prometheus para todo lo que es la capa de metering, y tenemos una iniciativa que se llama Cloud Container Instack, basada en Kata Containers, que puede correr sobre Bare Metal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, las grandes ventajas que nosotros tenemos en nuestros servicios de Kubernetes, ¿no?
Bueno, básicamente nosotros podemos disponibilizar clústeres de Kubernetes administrados en varias zonas de disponibilidad, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos desplegar, por ejemplo, en Ciudad de México y queremos desplegar en Santiago al mismo tiempo, es un mismo deploy, ¿no? Y básicamente tenemos compatibilidad abierta con lo que sea la versión open source de Kubernetes, ¿no? Al igual que en las máquinas virtuales, nosotros manejamos una sinergia de network y CPU, donde podemos mejorar hasta el performance un 20%, ¿no? Toda la estrategia precisamente de Huawei en Cloud Container Engine es una estrategia abierta. Ustedes pueden entrar al repositorio de GitHub de Huawei y ver el código directamente de cómo funciona nuestra versión del Kubernetes, ¿no? Y un punto muy importante, ¿no? Normalmente, como les comentaba, para poder administrar clústeres de Kubernetes utilizamos mucho YAML. En este caso, nosotros tenemos asistentes gráficos que les pueden ayudar precisamente al despliegue de una aplicación, ¿no? Bien, ahora llegamos a la parte de Function Graph, ¿no? Como tal, la parte de Function Graph, lo que es básicamente un contenedor de un script. El script puede estar desarrollado en diferentes lenguajes de programación y este script tiene la capacidad de interconectarse con diferentes servicios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un API Gateway para recibir llamadas HTTP, ya sea, por ejemplo, un servicio de notificaciones, digamos que, por ejemplo, nosotros le llamamos una llamada y él manda un correo o manda un mensaje SMS, una lista de números. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de llamar directamente a un Object Storage. Digamos que, por ejemplo, un usuario sube una imagen y nosotros queremos procesar la imagen directamente en cuanto el usuario, en cuanto se detecte la subida de una nueva imagen, podemos lanzar un script para hacer el procesamiento de la imagen, ¿no? Podemos ejecutar, digamos, estas funciones como si fuera, por ejemplo, un cron job. Podemos ejecutar, digamos, estas funciones como si fuera, digamos, una extensión de un SS. A veces nosotros tenemos un pequeño scriptcito que necesitamos, a veces una máquina virtual para correrlo. En este caso es un gran ejemplo para poder, digamos, delegar esa función hacia lo que sería la parte del funcionamiento del script, ¿no? Podemos incluso lanzarnos notificaciones propiamente cuando lleguemos a un threshold. Esta parte de CloudID es nuestro sistema de monitoreo, entonces si sucede algo y nosotros queremos que suceda, por ejemplo, alguna acción en específico, no sé, tal vez esta máquina llega al 80% de uso de CPU, lánzame una alerta, podremos realizar, digamos, una especie de hook ahí para realizarlo. Entre también, por ejemplo, digamos, diferentes servicios de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, nuestra suite de inteligencia artificial utiliza mucho la parte de Function Graph para definir determinadas funciones, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, una típica solución de lo que sería la parte de Function Graph, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo en el cual, por ejemplo, nosotros hacemos uso del servicio de API Gateway, ¿no? En esta parte del servicio de API Gateway, nosotros recibimos como tal una llamada HTTP. Esta llamada HTTP la pasamos directamente a una función. Function Graph como tal recibe la función y la procesa, ¿no? ¿Qué es lo que tal vez tenga que hacer con esta llamada? Bueno, a lo mejor una llamada para guardar un dato desde una single page hacia una base de datos, ¿no? Entonces, Function Graph tiene el conector para precisamente poder acceder a la base de datos a guardar información, ¿no? Y bueno, aquí comentar que, por ejemplo, en el caso de seguridad, en el caso de API Gateway, nosotros podríamos prevenir algún tipo de ataque precisamente hacia esta parte, ¿no? Este es un caso bastante usado, sobre todo para el despliegue de single application pages. Este tipo de aplicaciones significa, yo creo un script HTML, bueno, un HTML con JavaScript. Aquí, por ejemplo, podría ser una aplicación en React, podría ser, digamos, una aplicación en la cual nosotros lo único que hagamos es llamar a APIs, ¿no? Entonces, como todas estas APIs son llamadas programáticas hacia otro script, lo único que hacemos es exponerlas vía el API Gateway, ¿no? Colocamos nuestro JavaScript y nuestro HTML en un Object Storage que puede tener la URL que nosotros queramos y ya después nada más hacemos la llamada directamente a Fusion Graph, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos desplegando una máquina virtual sin ningún servidor. Básicamente lo que estamos utilizando actualmente es un tema de storage para hospedar, digamos, los estáticos y un tema de llamadas programáticas hacia lo que sería la API y el Function Graph, ¿no? Lo cual nos va a reducir muchísimo costo dependiendo del típico de aplicación que nosotros utilicemos, ¿no? Y más que nada, pues ya no hay necesidad de, pues, configurar aplicaciones o configurar, por ejemplo, servidores o todo lo que involucra precisamente el tema de la configuración de una aplicación, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los pasos para que nosotros debemos de seguir precisamente para el tema de Function Graph?
Posteriormente, en estas sesiones vamos a abordar un poco más a fondo el tema sobre cómo desacoplar una aplicación en microservicios, etcétera. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en este tema, o a 1000 pies de altura, sería escribir como tal el código que nosotros queremos que se ejecute, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos el código, lo generamos un paquetito, un zip, un punto zip, el cual subimos a la página, ¿no? Una vez que tenemos el script dentro de la página, lo que hacemos precisamente es desplegar como tal este script y pasar a los parámetros, ¿no? Los parámetros es, ok, ¿de dónde voy a recibir mis inputs? Como por ejemplo en el caso anterior podría ser la parte del API de Gateway o el Object Storage, etcétera. Y ya con base en eso, pues ya tenemos la función desplegada, ¿no? Ya lo único que nos queda es ver las métricas y pues empezar a hacer pruebas precisamente sobre esta parte, ¿no? De igual manera, si nosotros queremos empezar a desarrollar las funciones sin estar utilizando el cloud, la parte de Function Graph como tal tiene un asistente o tiene, digamos, un cliente que tú puedes correr directamente en tu computadora para que tú puedas hacer tus pruebas antes de subir tu función como tal a Function Graph, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte ha llegado el tiempo del demo. Vamos a... Bueno, mi sesión expiró. La primera parte que vamos a ver el día de hoy es precisamente sobre la creación de una máquina virtual, ¿no? Que de cierto punto es algo sencillo, pero pues hay algunas veces en que es bueno precisamente el tema de clarificar esta parte, ¿no? Voy a entrar actualmente con mi cuenta. Vamos a ver los 3 servicios hoy. Vamos a ver la creación de máquinas virtuales, la creación precisamente de un clúster de Kubernetes y la creación de un Function Graph, ¿no? Entonces, bueno, actualmente yo ya tengo creado una red, pero siempre el primer paso antes de crear cualquier recurso de cómputo es precisamente el tema de la creación de una red, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a ir a la parte de Virtual Private Cloud para crear una nueva red, ¿no? Como les comento, yo actualmente tengo una. Aquí lo que vamos a hacer es darle en crear un VPC. Aquí vamos a ponerle demo online de nombre. Solo podemos poner el que nosotros queramos. Aquí ponemos, digamos, un rango de IPs. Por ejemplo, vamos a poner 10, 30, un segmento. Digamos, una diagonal 24, 30, 40. Podemos aquí poner precisamente también un nombre para nuestra subnet. En este caso va a ser también demo online. Y bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es crear precisamente la red, ¿no? Eso es como que el primer paso básico antes de crear cualquier recurso dentro de la nube, ¿no? Tenemos que tener una red donde precisamente los diferentes sistemas se comuniquen, ¿no? Aquí ya tenemos creada la red. Ahora vamos a hacer el paso precisamente de la creación de una máquina virtual, ¿no? Vamos a darle aquí donde dice comprar SS. Y aquí vamos a escoger el flavor, ¿no? Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos diferentes flavors. Aquí, por ejemplo, dependiendo del tipo de cuánta memoria queremos, aquí tenemos, por ejemplo, hasta 2 teras. También, por ejemplo, podemos definir el número de CPUs, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la región, podemos definir incluso si nosotros queremos ponerle una GPU o ponerle, por ejemplo, la parte de Artificial Intelligence a nuestra máquina virtual, ¿no? En este caso voy a generar una pequeña que tenga 2 vCPUs y que tenga 4 GB de RAM, ¿no? Después de eso, nosotros podemos elegir el sistema operativo que nosotros queramos. Tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo estos que son de Huawei, que es el OpenEULA. En este caso, yo voy a poner un Ubuntu, ¿no? Y vamos a colocar la versión del Ubuntu, ¿no? De igual manera, si ustedes, por ejemplo, quieren comprar ya un appliance hecho, por ejemplo, un WAF de alguna marca o algunos de nuestros ítems dentro del marketplace, pueden darle aquí en la parte del marketplace y comprar precisamente la máquina virtual que ya incluya como tal la imagen, ¿no? Aquí nosotros podemos configurar como tal también la parte del el storage. Si nosotros queremos, por ejemplo, storage normal, aquí incluso nos viene la parte de cuántos IOPS puede, digamos, soportar directamente. Por ejemplo, aquí son 1400 IOPS. Aquí incluso le podemos poner un General Purpose SSD para, digamos, generar, digamos, una mejor performance de disco, ¿no? En esta parte, como es una prueba, le voy a poner un I/O normal.
Y vamos a la siguiente parte, ¿no? Que es configurar la red. Como tal aquí, si se dan cuenta, nos sale también la opción de crear VPC, ¿no? Pero yo prefiero crearlo siempre antes para poder definir los segmentos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear la red que nosotros acabamos de crear. Y entonces aquí ya tenemos, digamos, como tal, nuestra subnet. Y aquí nos viene la opción si nosotros queremos añadir, por ejemplo, una IP pública, ¿no? Para poder acceder directamente a esta máquina virtual desde cualquier punto del Internet, ¿no? Vamos a ponerle que sí, que la autoasigne. Y vamos a darle en siguiente, ¿no? Aquí nos va a pedir el nombre de la máquina. Vamos a darle demo online. Y nos va a pedir un password, ¿no? Aquí tenemos varias opciones para el password. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos llaves SSH, podemos utilizar, por ejemplo, la parte de llaves SSH. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos poner solamente el password, podemos poner la parte del password, ¿no? Entonces yo aquí voy a poner un password. Y bueno, aquí tenemos las políticas de afinidad y antiafinidad. Esto es un punto importante. El tema de afinidad es básicamente para nosotros definir la ubicación de la máquina virtual en un servidor físico, ¿no? Digamos que nosotros tenemos una aplicación en alta disponibilidad, ¿no? Que son dos aplicaciones en alta disponibilidad. Si nosotros colocáramos los dos en el mismo servidor físico y algo sucede en ese servidor físico, la aplicación se va abajo, ¿no? Entonces aquí lo que es recomendable en dado caso de que sean aplicaciones en alta disponibilidad es colocar una política de antiafinidad para definir que no pueden vivir la misma máquina, las dos máquinas virtuales dentro de un mismo host físico, ¿no? Por cualquier cosa que llegue a suceder, ¿no? Le damos aquí en confirmar, nos va a decir básicamente qué es lo que estamos comprando como tal de máquina, y aquí si se dan cuenta nos está generando un security group, ¿no? Vamos a darle, ese es un punto que no mencioné. Nosotros aquí también como tal tenemos la posibilidad de escoger qué security group. Ahora voy a explicar un poco más sobre lo que son los security groups. Poner, ¿no? Yo le voy a poner aquí el de default. Vamos a darle aquí en configurar. Y vamos a darle en que aceptamos los términos del servicio, ¿no? Ok. Aquí se está creando ya como tal nuestra máquina virtual, ¿no? Vamos a darle unos segundos. Ok, ya está corriendo, ¿no? Ahora, como tal, nosotros tenemos dos opciones para acceder, ¿no? Todavía no le he asignado precisamente la IP pública, pero en cuanto le asigne como tal la IP pública, nosotros podríamos acceder por SSH, ¿no? De igual manera, aquí tenemos la parte que es Remote Login. Esta parte de Remote Login básicamente para lo que sirve es abrirnos una consola de BNC para las máquinas virtuales, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, sobre todo en caso de Windows, ¿no? Aquí si nosotros abrimos el BNC, pues ya tenemos como tal la máquina virtual. Aquí vamos a ingresar como root y el password que colocamos, ¿no? Aquí ya tenemos como tal acceso a la máquina virtual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, acceder por medio de SSH, ¿no? ¿Recuerdan que puse precisamente el tema de los security groups? Bueno, para configurar los security groups, nosotros nos vamos aquí a la parte de Virtual Private Cloud para configurarlos, ¿no? ¿Qué es un security group? Un security group básicamente es una política de configuración de tráfico por puerto, ¿no? Es como si fuera un firewall, pero el firewall trabaja sobre un segmento de red. El security group trabaja únicamente sobre una máquina, una o varias máquinas virtuales, ¿no? Entonces, como tal, aquí en la parte de los security groups, nosotros tenemos el security group que se crea por default, ¿no? Cuando creamos una cuenta de Huawei Cloud. Vamos a ver precisamente cuáles son las políticas que tiene el security group, ¿no? Como tal, dentro de los security groups tenemos políticas de ingreso y de egreso. Vamos a ver las políticas de ingreso y vemos que tiene abierto el puerto 22 y el puerto 3389, ¿no? 3389 es RDP para los Windows y 22 es SSH, ¿no? La política de salida es igual, 22 y 3389, ¿no? Si esto no estuviera configurado, nosotros podemos darle clic aquí en Add Fast Rule y aquí seleccionar los servicios, ¿no? Por ejemplo, SSH, RDP, FTP, dependiendo del que queramos, ¿no? Y si ya queremos una política más específica, por ejemplo, dependiendo de un segmento de Internet o algo por el estilo, podemos colocar como tal la política, ¿no? Aquí vienen, por ejemplo, los diferentes protocolos, ISMP, GRE, etcétera, ¿no?
y genera una política ya más específica con base en, digamos, a las configuraciones de red. Por el momento con esto nos basta, ¿no? Entonces vamos a regresar aquí y vamos a ingresar directamente hacia esta máquina virtual que se llama Demo Online, ¿no? Para esto, yo ya tengo aquí, estaba logueada otra máquina. Yo ya tengo aquí, déjenme subir. Como tal, una terminal SSH. Vamos a ingresar únicamente por SSH, ¿no? Nos va a preguntar si queremos aceptar la llave SSH, le damos que sí. El password. Y ya estamos adentro de la máquina virtual, ¿no? Aquí ya, como tal, tenemos, digamos, el acceso a la máquina virtual. Si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, digamos, alguna o instalar alguna application server, lo que sea, nuestro software, ya directamente aquí podemos accesar, ¿no? Digamos que, por ejemplo, nosotros quisiéramos, digamos, agregar un web server. Si nosotros, por ejemplo, instalamos, digamos, un Apache o algo por el estilo, un Nginx, ya nada más agregamos aquí en las fast rules la regla para el puerto 80 o para el puerto 443, que son los de HTTPS, ¿no? Bueno, con eso terminamos el tema de la máquina virtual. Vámonos hacia la parte de cómo se crearía un clúster de Kubernetes, ¿no? Un CC. Nos vamos aquí al panel de Service List y nos vamos a la parte de Cloud Container Engine. Aquí en la parte de Cloud Container Engine, como tal, ya tenemos, bueno, yo ya tengo un clúster creado porque pues esto es televisión. Hay que ser optimistas, pero vamos a crear uno. Bueno, aquí básicamente, ¿qué es lo que nos va a pedir? Bueno, créate un clúster de Kubernetes, pero ¿cómo le vamos a poner? ¿No? En este caso vamos a ponerle Demo Online. Y aquí nos va a pedir la versión, ¿no? ¿Qué versión de Kubernetes estamos utilizando actualmente, ¿no? En Huawei estamos utilizando la 1.15.11 como la última. Actualmente llevamos en Kubernetes 1.18. ¿Por qué no utilizamos la última versión de Kubernetes? Bueno, básicamente es porque las últimas versiones, o lo que se le conoce como Bleeding Edge, es Bleeding Edge precisamente por eso, porque, o sea, está sangrando de bugs o de cosas que no se han arreglado. Entonces, lo que hacemos aquí en Huawei es tomar la última versión estable y hacerle los enhancements necesarios, ¿no? Vamos a colocar un clúster de Kubernetes en 1.15.11. Posteriormente nos va a preguntar, ¿cuántas máquinas virtuales, cuántos servidores nosotros le vamos a crear como nodos, ¿no? Como tal, la arquitectura de Kubernetes se maneja, digamos, en dos tipos de servidores, ¿no? Uno que son los Kubernetes Masters, que básicamente los Masters son donde viene la capa de control de Kubernetes, donde viene la parte de los balanceos de carga, la parte del Service Mesh, etcétera, ¿no? Es toda la capa que nosotros no podemos ver y que es administrada, donde se administra Kubernetes, ¿no? Y la segunda parte es la parte precisamente de los nodos, ¿no? En los nodos es básicamente donde va a correr nuestras cargas de trabajo, ¿no? Nuestros containers, ¿no? Y aquí básicamente lo que nos está preguntando es más o menos cuántos nodos le calculas, ¿no? ¿Por qué, digamos, se hace o se pregunta esta parte, ¿no? Bueno, dependiendo de la cantidad de nodos, es el tamaño de la capa de management que nosotros necesitamos, ¿no? Aquí en esta parte, básicamente, lo que nosotros necesitamos saber es cuánto power necesitamos nosotros para los master nodes. Un punto importante que me gustaría mencionarles en esta parte es que, como tal, Huawei no cobra los master nodes. Únicamente cobramos los worker nodes, que es donde van a estar con esas aplicaciones, ¿no? Entonces, de ahí ya es un ahorro, ¿no? Aquí básicamente lo que le vamos a decir es que vamos a crear un clúster chiquitito, que sean, digamos, por ejemplo, 50 nodos. Y como es un clúster chiquitito por un tema de prueba, le vamos a poner que nada más tenga un master nodes, ¿no? Aquí nos va a decir una alerta que básicamente con un solo master nodes no garantiza alta disponibilidad. Obviamente no hay redundancia, que sí aceptamos, ¿no? Entonces en este caso le vamos a decir que sí, ¿no? Nos va a preguntar sobre qué red queremos desplegar precisamente nuestro clúster de Kubernetes, ¿no? Aquí le vamos a escoger la red de demo y nos va a preguntar qué tipo de red queremos manejar, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de redes, ¿no? Una que es utilizar básicamente el VPC, o sea, la red que acabamos de crear, la red por la cual podemos acceder y tiene acceso a la máquina virtual que creamos, o utilizar una red de túnel, ¿no? En este caso de la red de túnel, nosotros podemos interconectarla hacia, por ejemplo, digamos, un servidor físico, etcétera, ¿no? Vamos a decirle que queremos la red de VPC, ¿no? Aquí básicamente le vamos a definir que él mismo selecciona el rango interno de los containers, aquí diga para no complicarnos tanto.
Nos va a preguntar si queremos hacer algún tipo de autorización. Básicamente, Kubernetes maneja un modelo de autentificación que se llama ERBA, que es determinado para los derechos que se tienen dentro del clúster de Kubernetes. Y este modelo de ERBA funciona con certificados SSL. Si nosotros ya tenemos un certificado SSL, podemos nosotros colocar precisamente el certificado para pues, tener autentificación, ¿no? Si no queremos colocar el certificado, lo único que tenemos que hacer es bajar el certificado como tal y podemos acceder utilizando kubectl, ¿no? Nos vamos precisamente a la siguiente parte, que es la creación de nodos. Aquí vamos a darle el tamaño del nodo que queremos crear, ¿no? En este caso, como va a ser, digamos, una prueba chiquitita, yo voy a colocar una máquina de 2 cores y 4 GB de RAM, pero dependiendo del tamaño de mis containers, es el tamaño de la máquina que yo debería de crear aquí, ¿no? Aquí nos va a preguntar cómo se va a llamar el nodo como tal. Aquí nos autogenera un nombre. Vamos a dejarlo de esa manera. Nos va a preguntar el sistema operativo en el cual nosotros queremos correr precisamente los containers, ¿no? Como tal. A menos que nosotros tengamos algún requerimiento en específico por el cual utilizar CentOS, utilizar Euler OS por default es la mejor opción, ¿no? Euler OS como tal es un sistema operativo desarrollado por Huawei, ¿no? Y es precisamente en Euler donde nosotros podemos garantizar un mejor performance precisamente sobre la capa de containers, ¿no? Aquí en la parte precisamente de la configuración de los discos, nosotros podemos escoger el tipo de velocidad que queremos. Por ejemplo, digamos, si vamos a correr alguna base de datos en container o algún tipo de aplicación que tenga requerimientos de input-output muy específicos, podemos utilizar esta parte, ¿no? Nos pregunta sobre qué VPC, si por ejemplo nosotros queremos crear una subnet en específico para el clúster de Kubernetes, podemos generarlo también aquí. Nos va a preguntar si queremos, por ejemplo, también asignarle una IP pública para poder directamente acceder hacia el nodo, ¿no? En dado caso de que queramos, ¿no? La mayor parte de las veces no es recomendable, pero depende, por ejemplo, de tu estrategia de deployment, ¿no? La mejor estrategia de deployment para este caso de Kubernetes es utilizar load balancers, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco más sobre cómo funciona esta parte, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir que lo asigne dinámicamente y nos va a preguntar un password SSH para ese server, ¿no? Vamos a colocar uno de default. Y aquí nos va a preguntar, ok, ¿cuántos nodos quieres que te cree? Vamos a ponerle uno, ¿no? Para, digamos, empezar en esta parte. Nos vamos hacia la siguiente parte, que es precisamente el tema de los add-ons. Y aquí básicamente nos va a seleccionar unos por default, ¿no? Uno es básicamente el tema para asignar storage. El otro es un tema de DNS interno dentro del clúster. Esto es un estándar de la industria que se llama Core DNS. Y el otro es un tema precisamente para la coordinación de pods, ¿no? Sin embargo, podemos asignar otros add-ons a nuestro clúster de Kubernetes, ¿no? Como es, por ejemplo, utilizar la parte de Network Processing Unit para poder, digamos, acelerar el forwarding de paquetes directamente en los containers. Podemos asignar, por ejemplo, add-ons para el tema de autoescalado de aplicación. Digamos que un container llega, no sé, a su límite de capacidad, entonces se puede generar automáticamente otro container. Tenemos la parte, por ejemplo, de Prometheus para el tema de todo lo que es las métricas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos algún container que tenga la necesidad de utilizar, digamos, procesamiento por GPU, podemos asignarlo también. Y bueno, también podemos asignar la parte, por ejemplo, de una terminal web para, digamos, hacer despliegues específicos, ¿no? Por el momento vamos a dejarlo así. Aquí básicamente nos va a decir sobre, bueno, este aviso, debido a que nosotros no escogimos alta disponibilidad, nos va a dar un resumen como tal. Si se dan cuenta, el precio es bastante económico y le vamos a dar en stop, ¿no? Como tal, esto nos va a llevar precisamente a lo que es la página de aprovisionamiento de recursos, ¿no? Esto nos va a tomar, digamos, unos cuantos minutos, precisamente lo que es el deployment del clúster como tal, ¿no? Aquí básicamente lo que va a hacer es crear las máquinas virtuales y hacer precisamente la configuración, ¿no? Entonces, para aprovechar el tiempo, les voy a explicar cómo subir un container como tal, ¿no? Como tal, no sé si, bueno, actualmente la mayor parte de las marcas que desarrollan software tienen actualmente software en esta parte que es precisamente el tema del Docker Hub, ¿no? Como les comentaba, Docker es parte importante, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos buscar cualquier tipo de software, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Nginx, que es, digamos, el servidor web, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí buscamos en Nginx, nos va a salir la imagen oficial y nos va a salir, digamos, cómo bajarla, ¿no?
Estas imágenes también nosotros podemos bajarla. Al final de cuentas, un container en Docker como tal, este empaquetado es un .tar, un archivo .tar. Entonces nosotros podemos bajarlas como tal a nuestro equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, básicamente vamos a subir un container, ¿no? Les voy a enseñar cómo subir un container para poder desplegarlo en el clúster de Kubernetes que acabamos de crear, ¿no? Entonces vamos aquí a la parte precisamente de software repository y aquí nos va a pedir que creemos una organización, ¿no? Como les comenté, este servicio es totalmente gratuito. Aquí le vamos a dar en la parte de upload image, ¿no? Y como tal, bueno, la organización. Aquí lo único que tenemos que hacer es, digamos, seleccionar el archivo, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, varios que de repente uso para hacer pruebas. Por ejemplo, este que está aquí, que es en Nginx. Vamos a darle aquí en cancelar. Y lo único que tenemos que hacer es darle en upload, ¿no? Aquí para evitar, digamos, subirlo, que pesa más o menos como 100 megas, eh, ya lo tengo, digamos, yo desplegado, lo desplegué una hora antes de la presentación. Entonces, básicamente, en cuanto se termine la creación del clúster, lo que vamos a hacer es el despliegue de un container en Nginx, ¿no? Vamos a ver en qué va. 2 o 3 minutos. Y bueno, aquí sobre esta parte nosotros podemos, digamos, generar diferentes containers, ¿no? Bien si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar como tal la línea de comandos para subir containers, podremos utilizar directamente el comando, ¿no? Si nosotros somos más familiares con la línea de comandos, ¿no? Aquí se encuentra, digamos, el comando para loguearnos dentro de este Docker Registry, ¿no? Pues, por ejemplo, para utilizar este comando, en lo que se crea la máquina virtual, vamos a loguearnos a este. Aquí, por ejemplo, este servidor ya tiene Docker, ¿no? Entonces, lo único que yo hago es pegar el comando y aquí nos dice que ya digamos, tenemos, digamos, esta imagen como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si queremos, por ejemplo, como tal, bajar esta imagen, ¿no? Entramos aquí, por ejemplo, a esta y aquí nos va a decir la parte de pull push, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos el comando como tal para bajar la imagen, ¿no? Entonces, vamos a copiar el comando. Y si se dan cuenta, ya nos conectamos directamente a lo que sería el repositorio de Docker de Huawei, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Aunque, digamos, lo hagamos en línea de comandos, ¿no? Vamos a ver cómo va nuestro clúster. Ya nada más está dando de alta, digamos, como tal, el Kubernetes, la instalación. Si se dan cuenta, es un proceso bastante sencillo. Esperemos un minutito más. Ahí va. Pero bueno, aprovechamos este momento, como les comenté, vamos a realizar una serie de sesiones técnicas en este tema. Si ustedes tienen algún servicio dentro del catálogo de Huawei Cloud que les gustaría que demos una demo, que demos una explicación, que demos, digamos, una plática al respecto, por favor escríbanlo en los comentarios y vamos a ir sacando, digamos, diferentes módulos precisamente de aplicaciones, ¿no? Sobre esta parte nosotros ya tenemos una agenda. El próximo webinar que tengamos va a ser para hablar sobre sistemas de storage, ¿no? Los servicios de storage como tal que tiene Huawei y cómo podemos nosotros utilizarlos directamente, ¿no? Bueno, aquí como tal ya se creó el clúster, entonces vámonos hacia la lista de clústeres, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es desplegar un container. Vamos a desplegar un Nginx, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro clúster que se llama Daemon Line. Aquí nos dice la cantidad de recursos que tenemos. Y vamos a entrar directamente a esta parte. Perdón. Aquí en esta parte, si nosotros, por ejemplo, sabemos utilizar la línea de comandos para utilizar kubectl, desde aquí nosotros podemos descargar directamente la parte del kubectl, ¿no? Aquí incluso nos vienen las instrucciones de cómo instalar el archivo de configuración y desde la línea de comandos manejar el clúster, ¿no? Si es que nosotros quisiéramos hacerlo así. La parte que les voy a enseñar el día de hoy es la parte, digamos, más sencilla, que es administrar un clúster de Kubernetes desde la parte gráfica que tenemos precisamente en Huawei Cloud, ¿no? Entonces, vamos a esperar aquí. Vámonos hacia este clúster.
Y aquí en este clúster tenemos como que todos los recursos, ¿no? Incluso aquí nos dice, por ejemplo, los últimos detalles de lo que ha sucedido en el clúster, ¿no? Nos da un resumen sobre precisamente las redes, etcétera, ¿no? Ahora, sobre esta parte lo que nosotros queremos hacer es desplegar un Nginx, ¿no? Sobre nuestro clúster de Kubernetes. Entonces nos vamos aquí a la parte de workloads y nos vamos a la parte de deployments, ¿no? Queremos hacer un deployment. Vamos a deployment. Aquí como tal, en este clúster no tenemos creado ningún deployment, ¿no? Entonces vamos a darle aquí en crear un deployment para desplegar una aplicación como tal. Entonces aquí vamos a darle en Nginx demo online. Nos va a preguntar el clúster, nos va a preguntar un namespace. Los namespaces básicamente es para definir segmentos de aplicaciones como tal, ¿no? Nos va a preguntar cuántas instancias queremos. En este caso nada más queremos una para el tema de la prueba. Y aquí nos va a pedir que añadamos el container, ¿no? Entonces, como hicimos en este paso donde subimos el container, vamos a agregar como tal el container en específico en esta parte, ¿no? Aquí vamos a seleccionar el Nginx, le damos en OK, y aquí nos va a preguntar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el container? Bueno, el container se va a llamar Nginx. Queremos que tenga alguna limitante de recursos. En esta parte, yo le voy a pedir que no tenga limitaciones, pero si nosotros queremos, por ejemplo, poner limitaciones en los recursos, podemos utilizarlo, ¿no? Incluso si queremos que utilice GPU, aquí podemos, digamos, colocárselo, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, información para que nosotros podamos medir health checks y todo lo que es la parte de monitoreo, ¿no? Para configurar, por ejemplo, un data storage, para configurar, por ejemplo, el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que ya subimos el container, lo que sigue hacer es decir, ok, ya está el container, pero ahora, ¿cómo voy a acceder al container, ¿no? Como tal, recuerden que les había comentado que existía el node por etcétera. Estos son los métodos por default de acceso hacia Kubernetes, ¿no? Cluster IP es básicamente definir una IP pública para poder acceder a los servicios del clúster, ¿no? Luego tenemos Nodeport. En Nodeport básicamente es cuando se crea un nodo, un nuevo nodo, nosotros podemos acceder directamente utilizando un puerto en específico pues de este nodo para, digamos, vender el servicio, ¿no? Las otras opciones son balanceadores de carga, ¿no? Uno que es un balanceador de carga tradicional, que es, digamos, un balanceador de carga que funciona en capa 3 y capa 7. Vamos a ver esa parte, digamos, en los servicios de networking, o un balanceador de carga por DNS, ¿no? En este caso, como es una prueba, vamos a utilizar Nodeport. Aquí, básicamente, lo que nos va a preguntar es el puerto, ¿no? El puerto por default es el puerto 80, y aquí le voy a decir que lo asigne de manera automática, ¿no? Entonces, le vamos a dar OK. Nos va a decir si queremos alguna configuración en específica. En este caso, yo estoy bien, digamos, con esta parte. Si queremos, por ejemplo, configuración de DNS, etcétera. Y ya nada más le vamos a dar aquí en crear, ¿no? Vamos a la lista de deployments. Y esto va a tardar unos segundos. Como se dan cuenta, el container ya se encuentra corriendo, ¿no? Es lo que les comento de los containers. Los containers son súper rápidos para el despliegue, ¿no? Como tal, aquí ya nos dio una IP y nosotros le damos aquí precisamente para copiar. Si pegamos esta, ya tenemos como tal un Nginx desplegado, ¿no? Si se dieron cuenta, este tema de desplegar una aplicación, desplegar un clúster de Kubernetes, crear precisamente la red y la máquina virtual, no nos llevó más de 10 minutos, ¿no? Entonces, el tener precisamente las herramientas gráficas nos ayuda muchísimo precisamente en lo que son los temas de operación, ¿no? Ahora, como último punto de esta presentación, y creo que ya me estoy pasando un poquito del tiempo, es crear precisamente el tema de serverless, ¿no? Les voy a enseñar un poco cómo, digamos, se crea, digamos, a nivel, digamos, de infraestructura. Si gustan, después podríamos tener una sesión sobre cómo desarrollar las funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de Function Graph, ¿no? Que es precisamente el esquema de serverless, de desacoplamiento de aplicaciones, ¿no? Aquí como tal viene precisamente el ejemplo de cómo utilizar la parte de serverless y aquí viene, por ejemplo, los meterings de las funciones que hemos utilizado, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren aprender a crear una función y ya saben, por ejemplo, programar, aquí viene este link que se llama Create a Function y en este link de Create a Function viene como tal todo lo que es la documentación sobre cómo crear el código para, digamos, una función, ¿no? En este caso le vamos a dar en crear una función y aquí, digamos, tenemos varias opciones, ¿no? Como tal, nosotros podemos codear la función aquí. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando una función escrita en JavaScript para, digamos, desplegarla en Node, ¿no? En este caso, yo voy a utilizar un template de los que ya existen. Actualmente tenemos varios templates, lo cual nos facilita mucho la vida,
para, digamos, temas específicos, ¿no? Si yo quiero hacer una base de datos SQL, un servidor Redis, etcétera, ¿no? En este caso le voy a poner las funciones básicas y en este caso le voy a decir acceder a un servicio por medio de HTTP, ¿no? O sea, llamar, por ejemplo, un API, llamar, por ejemplo, digamos, un servicio, ¿no? Entonces aquí ya le doy en crear, le voy a poner demo online. Aquí nos va a preguntar qué tipo de aplicación es. Aquí podemos también, como en los pods de Kubernetes, podemos segmentar las aplicaciones y podemos poner una descripción, ¿no? Nos va a preguntar el handler. Y aquí, si se dan cuenta, este es un script creado en PHP, ¿no? Básicamente lo que hace es definir una función para el manejo precisamente del código, y con base en esta función nosotros utilizamos esta función que se llama getUserData, ¿no? Que viene definida precisamente acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es acceder precisamente hacia una URL, ¿no? En este caso vamos a ponerle http://huawei.com y listo, ¿no? Ahora, nos va a pedir también un agency. En esta parte necesitamos definir un agency. Esta parte del agency básicamente son las políticas hacia la cual, digamos, podemos nosotros tener accesos, ¿no? Okay. Vamos a ponerle testing. Aquí podemos escoger servicios, los servicios que queramos, digamos, como tal agregar. Vamos a escoger Function Graph, la valididad, Limited, y asignar permisos. Aquí vamos a asignarle permiso, que sería... Function Graph Full Access. Y le damos en OK. Ok, ya tenemos el agency. Aquí vamos a darle en actualizar. Nos sale ya testing. Perfecto. Perfecto. Sorry. Ok, vamos a ver. Vamos a darle hacia atrás. Al parecer sí. Vamos a crear una función. Vamos a crear otra. Al parecer no me está respetando el tema de Node. Vamos a regresar. Ok. Creo que no tengo el servicio habilitado, ¿no? En esta parte. Vamos a intentar con otra región. Sí, bueno, aquí digamos tenemos la parte del servicio habilitado, pero aquí básicamente lo que haríamos nosotros es crear como tal el servicio para, digamos, nosotros hacer el tema de la función, el despliegue como tal de la función, ¿no?
Como tal, con eso concluimos la presentación del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí están mis datos de contacto en dado caso de que ustedes tengan, digamos, alguna duda como tal.